La autorización anulada, el requisito de obtener de los tribunales órdenes judiciales requeridas normalmente para el espionaje interno, lo que se tradujo en la vigilancia secreta de como mínimo miles de personas dentro del país. Pese a las protestas por la ilegalidad del programa, la ley FISA 2008 intentó institucionalizar el esquema, no suprimirlo. La ley se basa en una distinción entre personas de Estados Unidos, ciudadanos norteamericanos y quienes están legalmente en suelo norteamericano, y los demás. Para seleccionar el teléfono o el correo electrónico de una persona de Estados Unidos, la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, debe conseguir una orden judicial individual del Tribunal FISA. Sin embargo, para las demás personas, donde quiera que estén, no hace falta ninguna orden individual, aunque estén comunicándose con gente de Estados Unidos. Según la sección 702 de la Ley 2008, la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, tiene solo la obligación de presentar una vez al año en el Tribunal FISA sus directrices generales para determinar los objetivos de ese año. Los criterios se limitan a que la vigilancia, entre comillas, ayude a legitimar la recogida de inteligencia extranjera. Y entonces recibe autorización global para proceder. En cuanto el Tribunal FISA pone aprobado en esos permisos, la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, está habilitada para vigilar a cualquier ciudadano extranjero y además puede obligar a las empresas de telecomunicaciones y de Internet a procurarle acceso a las comunicaciones de cualquier norteamericano, chats de Facebook, emails de Yahoo, búsquedas en Google. No es preciso convencer a ningún tribunal de que una persona es culpable de algo, ni siquiera de que existen razones para sospechar del objetivo. Tampoco hay necesidad de dar a conocer a las personas norteamericanas que acaban vigiladas en el proceso. Para los editores del Guardian, lo prioritario era notificar al gobierno nuestras intenciones de publicar la información sobre PRISM. Volveríamos a darle tiempo hasta el final de ese día. Hora de Nueva York. Esto nos concedía un día entero para transmitir cualquier objeción, lo que invalidaría sus inevitables quejas por no haber tenido tiempo de responder. De todos modos, era igualmente esencial obtener comentarios de las empresas de Internet, que según los documentos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, proporcionaban a la agencia acceso directo a sus servidores como parte de PRISM, Facebook, Google, Apple, YouTube, Skype y los demás. Aún con horas por delante, volví a la habitación de Snowden, donde Laura estaba trabajando con él en varios asuntos. A estas alturas, Snowden empezaba a mostrarse visiblemente más alerta con respecto a su seguridad. Tan pronto hube entrado, arrimó varias almohadas a la puerta. En diversos momentos, cuando quería enseñarme algo en su ordenador, se colocaba una manta sobre la cabeza a fin de evitar que posibles cámaras instaladas en el techo captaran sus contraseñas. En un momento dado sonó el teléfono y todos nos quedamos paralizados. ¿Quién sería? Tras varios timbrazos lo descolgó Snowden con suma cautela. La gobernanta del hotel, al ver en la puerta el letrero de no molestar, quería saber si podían ir a limpiar la habitación. No, gracias, contestó él con brusquedad. El ambiente de las reuniones en la habitación de Snowden era siempre tenso, y cuando comenzamos a publicar la tensión se intensificó. No teníamos ni idea de si la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, había identificado la fuente de la filtración, en cuyo caso, ¿sabían dónde se encontraba Snowden? ¿Lo sabían los agentes chinos y de Hong Kong? En cualquier instante podía sonar en la puerta un golpe que supondría un final amargo e inmediato de nuestro trabajo. En un segundo plano estaba encendida la televisión, en la que siempre parecía haber alguien que hablaba sobre la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Tras hacerse público el asunto de Verizon, los noticiarios hablaban casi todo el rato de indiscriminadas recogidas en masa, registros telefónicos locales y abusos de vigilancia.
Mientras examinábamos las historias siguientes, Laura y yo veíamos a Snowden observar el alboroto que había provocado. A las 2 de la madrugada, hora de Hong Kong, tuve noticias de Janine. Entre comillas, ha pasado algo muy extraño, dijo. Las empresas tecnológicas niegan con vehemencia lo de los documentos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Insisten en que no han oído hablar nunca de PRISM. Analizamos las posibles explicaciones de los desmentidos. Quizá los documentos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, exageraban las capacidades de la agencia. A lo mejor las empresas mentían sin más, o los individuos concretos entrevistados desconocían los arreglos de sus responsables con la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, o tal vez PRISM era solo un nombre, enclave interno de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, que no compartió nunca con las compañías. Con independencia de cuál fuese la explicación, debíamos reescribir la historia, no solo para incluir los desmentidos, sino también para centrar ahora la atención en la curiosa disparidad entre los documentos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, y la postura de las empresas de alta tecnología. Entre comillas, no adoptemos ninguna postura sobre quién tiene razón, ventilemos sin más el desacuerdo y que lo resuelvan en público, sugerí. Nuestra intención era que el artículo suscitara una discusión abierta sobre lo que la industria de Internet había aceptado hacer con las comunicaciones de sus usuarios. Si su versión no concordaba con los documentos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, tendrían que aclararlo con todo el mundo mirando cómo tenía que ser. Janine estuvo de acuerdo y al cabo de 2 horas me envió el nuevo borrador del artículo de PRISM. El titular rezaba así: el programa PRISM de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, accede a datos de usuarios de Apple, Google y otros. El programa secreto PRISM reclama acceso directo a servidores de empresas entre las que se cuentan Google, Apple y Facebook. Las empresas niegan tener conocimiento del programa en funcionamiento desde el 2007. Tras citar los documentos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, que describían PRISM, el artículo señalaba lo siguiente, entre comillas: aunque en la exposición se afirma que el programa se lleva a cabo con la ayuda de las empresas, todas las que se respondieron el jueves a la petición de comentarios del Guardian niegan saber nada del mencionado programa. El artículo me pareció estupendo y Janine se comprometió a publicarlo en media hora. Mientras esperaba impaciente el paso de los minutos, oí la campanilla indicadora de la llegada de un mensaje de chat. Seguramente Janine me confirmaría lo del artículo de PRISM, pero era otra cosa. Entre comillas, el Post acaba de publicar su artículo de PRISM, dijo. ¿Cómo? No entendí, porque de pronto el Post había cambiado su calendario imprevisto y publicaba la información de PRISM con 3 días de adelanto. Barton Hellman contó poco después a Laura que el Post se había enterado de nuestras intenciones después de que aquella mañana los funcionarios del gobierno se hubieran puesto en contacto con el Guardian acerca del programa PRISM. Uno de los funcionarios, sabiendo que el Post estaba trabajando en un asunto similar, había pasado la información. Ahora yo detestaba aún más todo el proceso de deliberación. Un funcionario de Estados Unidos se había aprovechado de este procedimiento de prepublicación supuestamente ideado para proteger la seguridad nacional, para asegurarse de que su periódico favorito era el primero en publicar la historia. Una vez que hube asimilado la información, advertí en Twitter el estadillo ante el artículo de PRISM. Sin embargo, al empezar a leerlo vi que faltaba algo. La contradicción entre la versión de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, y las declaraciones de las empresas de Internet. Titulado, entre comillas: la inteligencia británica de Estados Unidos extrae datos de 9 empresas de Internet norteamericanas con un programa secreto de gran alcance. El artículo decía que la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI están entrando directamente en los servidores centrales de 9 importantes empresas norteamericanas de Internet,
de donde obtienen chats de video y audio, fotografías, emails, documentos y registros de conexión que permiten a los analistas localizar objetivos ajenos. Lo más significativo era que, según se alegaba, las 9 empresas, entre comillas, participaban a sabiendas en las operaciones de PRISM. Nuestro artículo sobre PRISM apareció 10 minutos después con un enfoque bastante distinto y un tono más cauteloso, y con especial hincapié en los vehementes desmentidos de las empresas de Internet. La reacción volvió a ser explosiva, además de carácter internacional. A diferencia de compañías telefónicas como Verizon, que por lo general tienen su sede en un país, los gigantes de Internet son globales. Miles de millones de personas de todo el mundo, de países de los 5 continentes, utilizan Facebook, Gmail, Skype o Yahoo como principal medio de comunicación. Enterarse de que esas empresas habían llegado a acuerdos secretos con la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, en virtud de los cuales esta tenía acceso a las comunicaciones de sus clientes, constituía un escándalo a escala mundial. Ahora la gente empezaba a hacer conjeturas sobre si la anterior información sobre Verizon era o no una historia única. Los 2 artículos apuntaban a una grave filtración de documentos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. La publicación del artículo sobre PRISM supuso el último día de los últimos meses en que fui capaz de leer, ya no digamos contestar, todos los emails que recibía. En la bandeja de entrada aparecían los nombres de casi todos los medios de comunicación más importantes del mundo, que solicitaban entrevistas conmigo. El debate mundial que Snowden había querido desencadenar estaba en marcha. Tras solo 2 días de historias publicadas, pensé en el inmenso tesoro de documentos aún pendientes de llegar, lo que esto supondría en mi vida, el impacto que tendría en el mundo y el modo en que el gobierno de Estados Unidos reaccionaría en cuanto se diera cuenta de lo que se le avecinaba. En una repetición de lo del día anterior, pasé las primeras horas de la mañana de Hong Kong participando en programas televisivos norteamericanos de máxima audiencia. Mi patrón cotidiano estaba fijado así: trabajar en artículos para el Guardian durante la noche, conceder entrevistas a lo largo del día y finalmente reunirme con Laura y Snowden en la habitación de este. A menudo tomaba taxis en Hong Kong a las 3 o las 4 de la mañana para acudir a estudios de televisión, teniendo siempre presente las instrucciones operativas de Snowden: no separarme nunca del ordenador ni de los pendrives llenos de documentos por si alguien pretendía manipularlos o robarlos. Me desplazaba por las desiertas calles de la ciudad con la pesada mochila siempre sujeta a la espalda, al margen del lugar o la hora. Mantenía en todo momento a raya mi paranoia, si bien me sorprendía a menudo mirando atrás y agarrando mis cosas con más fuerza cada vez que se acercaba a alguien. Una vez terminada la ronda de entrevistas televisivas, regresaba a la habitación de Snowden, donde los 3 y a veces también Max Quill seguíamos trabajando, interrumpiendo de vez en cuando la labor solo para echar un vistazo a la televisión. Nos llenaba de asombro la reacción positiva, lo firme que parecía ser el compromiso de los medios con las revelaciones y lo enfadados que se mostraban la mayoría de los comentaristas, no con los paladines de la transparencia, sino con el insólito nivel de vigilancia estatal al que estábamos expuestos.